Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. O sea, f una función definida sobre un conjunto A de Rn a R tal que este conjunto de Jordan medible tiene medida cero y además f es acotada sobre este conjunto A. Pruebe que f es integrable sobre A y que la medida de o sea, R, rectángulo de Rn, entonces como que así, M positiva, la perdón, X es M para acá, X en el conjunto A. Entonces, lo que yo quiero demostrar es que por demostrar que la integral de f sobre el conjunto A, que es igual a la integral de la función f de A sobre el rectángulo R, es igual a 0. Y si ustedes recuerdan, f de A es la función tal que resulta ser x y 0 si aquí no está en el punto A. Se parece mucho a la función característica, solo que aquí no, la función puede tomar más valores distintos a 1 y 0. Y por demostrar que para cualquier que siempre puede encontrar particiones del rectángulo R tales que menos epsilon medios va a ser menor o igual a la suma inferior de la función f de A sobre una cierta partición. Esta ya sabemos que siempre es menor a la suma superior. Y esta también queremos que sea menor o igual a un epsilon medios. Entonces, si siempre podemos encontrar particiones que me aseguran eso, pues entonces, pues bueno, no hemos utilizado que ha hecho Jordan medible. Entonces vamos a utilizar como A es Jordan medible y tiene medida cero. Existen R1 hasta RK, vamos a poner rectángulos. Y como estamos trabajando sobre el rectángulo R, también ya le pueden contenidos R, pues a este contenido en la unión de todos estos. Y la suma de sus medidas, igual a 1 hasta acá, sea menor a epsilon sobre 2n, vamos a poner. ¿Vale? Entonces ya tenemos un montón de rectángulos RI contenidos en el rectángulo R sobre el que vamos a trabajar. Y pues queremos extraer una partición de ese rectángulo R. Entonces pues, utilizamos estos rectángulos de acá arriba. Tomamos P, la partición de PR, la partición del rectángulo R inducida por los rectángulos R1 hasta RK. Pues eso ya como, ¿no? Pues simplemente extendemos los lados para una partición. Pero en el caso lo hacemos con todos los rectángulos. De ahí vamos a tomar que contenga R1' hasta no sé, R los rectángulos por la partición P, tales que A se queda contenida en estos rectángulos. Eso va a ser muy rápido. Y pues como lo pedí, sabemos que A está dentro de este rectángulo R.
está contenido sobre una columna de rectángulos por la partición P del rectángulo R. Es R1, rectángulos R' como fueron inducidos por la partición P y esta a su vez es inducida por los rectángulos R1 hasta RK, pues tienen que estar contenidos en esa unión de rectángulos. Entonces, la unión de los R' está contenida en la unión de los rectángulos originales que yo extraje. ¿Sí se entiende por qué? Sí. No, claro, ¿eh? Entonces, tengo mi conjunto A, ¿no? Como hay Jordan medible, yo puedo dar una serie de rectángulos R, tales que A va a estar contenida en todos esos, en esos rectángulos RI, y pues la medida es pequeña, ¿no? Ahora, ya a partir de esos RI, al extender sus lados sobre el rectángulo mayor R, haciendo esto para todos los RI, formé una nueva partición P. Por ejemplo, si aquí tenemos este RI y tenemos este otro, cuando formamos esta partición P, puede que estemos rompiendo estos rectángulos RI en unos rectángulos más chiquitos. Por ejemplo, en este caso, este RI se dividió en estos dos rectángulos RI, J. Entonces A está contenido en una unión de rectángulos R', donde R' son los rectángulos inducidos por la partición P. Precisamente, entonces estos rectángulos C contenidos en los rectángulos RI originales. Como por ejemplo este rectángulo morado está contenido en el rectángulo RI que teníamos originalmente. Ah, ok, ya. Ya ¿Sí? quedó ¿Más o claro. menos? Sí, gracias. Y es por eso que pues no necesariamente estoy contando los mismos índices porque puede que los rectángulos R' al ser más pequeños sean sumas superiores, necesitamos máximos y mínimos. Ínfimos y supremos, perdón. Entonces, tenemos que si nos tomamos una I, una J, entre 1 hasta L, entonces, pues el respectivo supremo, el rectángulo RJ', va a estar acotado por la M. Recuerden que M fue la cota que di para la función F. Y el activo ínfimo va a ser mayor estricto a los M. Otra vez, la función F no necesariamente es definida positiva, entonces puede tener valores negativos. MJ mayor a 0. Entonces, la M minúscula J va a ser menor estricta a 2 por M. Y esto para cualquier J desde 1 hasta L. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Superior del conjunto ya va a ser igual a la 1 hasta L, MJ, la medida del rectángulo. Entonces, esto va a ser medida de los rectángulos. Pero otra vez, como estos rectángulos RJ están contenidos en los rectángulos RI originales, entonces esta medida tiene que ser menor o igual a la medida de los rectángulos RI originales. Y esa medida yo sabía que era menor a epsilon sobre 2m. Y esto es igual a... Aquí sí, ajá, la diferencia de MJ es las MJ solo son menores a M mayúscula ya. Entonces, va a ser menor estricto a epsilon sobre 2.
Y algo se pasa es la CJ igual a 1 de los ínfimos por la medida del respectivo rectángulo primo. Pero las MJ ya sabemos que son mayor estricto a menos M. Y esto por la medida de los rectángulos RJ. Y ahora como otra vez la suma de los rectángulos RJ es menor o igual a la suma de los rectángulos RI, a multiplicarlos por el menos M se voltea la desigualdad. Entonces este es mayor o igual a menos M por la suma de J igual a 1. Aquí ya no es... Aquí ya no es J, aquí ya sí, perdón. Y es sobre acá. Y igual a 1 hasta acá. Y igual a 1 hasta acá de los MRI. Entonces esto va a ser mayor estricto a menos M por epsilon sobre 2M. Lo cual es menos epsilon medios. Ahora sí ya está bien escrito. Ya está bien escrito. Entonces, para cada epsilon positiva, existe una partición P del intervalo R tal que siempre se hace la epsilon de respecto a la suma inferior de F de A en P es un epsilon medios. Los límites, pues como que tienen que darse. Entonces, la integral de función igual a 0. Tanto f sin sobre A, agregar vale 0. Daniel, yo como que me perdí porque... Sí. Sí, aquí yo me estoy tomando tacos, pero por ejemplo, aquí yo me tomé cualquiera epsilon, ¿no? Pero podría haberme tomado un natural de la forma, bueno, un racional de la forma 1 entre n. Entonces, yo lo que llegaría es que menos 1 entre n es menor estricto a la suma inferior de la función f de a sobre una partición p sub n. Se sigue la de la suma inferior y la de la suma superior y la suma superior a su vez, entonces sería menor estricto a 1 entre n. ¿Vale? Entonces, si yo me tomo los límites de esas particiones P sub n, pues sería tomarse el límite de toda desigualdad, pero los extremos de la desigualdad se van a ir a 0. Entonces, como que los límites de la suma superior e inferior de esas particiones, pues también se tienen que ir a 0. Y pues otra vez por ese ejercicio que viene en su guía, de esa. Ah, ok, vale. Gracias. Entonces, sí, puedo haber hecho eso, pero pues me tomé las epsilon y como precisamente como esta desigualdad se cumple para cualquier epsilon que tú te tomes, pues como que sí tiene que, la suma superior e inferior sí se tienen que ir a 0. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, más o menos entendió. Sí. Vamos al ejercicio. La de conjunto de los puntos X con X conjunto. Pues bueno, entonces esto me dice que si el dominio de tu función es Jordan medible, pues entonces la gráfica también va a ser Jordan medible, pero va a tener medida 0. Y pues digo que nos tomamos un tema de
que sea un grado de función, quién sabe cómo lo mueva exactamente, pero pues, no, si te tomas un cuadrado en R2, cuando traces su gráfica de la función característica, el mismo rectángulo A, en R3, pero pues bueno, un rectángulo, esta es la gráfica del conjunto, esta es la gráfica, un rectángulo así plano en R3 es un conjunto flaco. Entonces, como que sí va a ser Jordan medible, pero pues va a tener medida cero. Pues así cualquier conjunto que te tomes en R2, la gráfica de su función característica va a ser el mismo conjunto, pero ahora en R3, y pues a la altura 1 va a seguir siendo un conjunto flaco, por lo tanto va a tener medida de Jordan 0. Lo que tiene esta gráfica es ya con eso yo creo que sí pueden con este ejercicio creo que sí van a poder hacer de su guía. Entonces pues vamos a empezar. Pues otra vez vamos a utilizar nuestras hipótesis primero para ver qué tenemos. Como f es integrable sobre A, entonces la función f sub A es integrable sobre un intervalo de la forma A, B, donde de hecho vamos a poner mejor vamos a definir característica, donde f de A está definida sobre A, B, R está dada por f de A igual a f de x y x si x. Bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, otra vez queremos probar que la medida de Jordan de la gráfica es 0. Y por teorema eso es equivalente a encontrar una que vamos a proponer una sea f tal que la diferencia de la suma es menor a epsilon. Pues como estamos en R, esto es lo mismo a que la suma desde igual a 1 hasta acá, no sé, de la diferencia del supremo menos el ínfimo en el respectivo subintervalo ti menos 1, ti es menor a epsilon, pero es un menos. Sí, recuerdan cómo esta función es está definida sobre R, pues así se comportan mis rectángulos, ¿no? Como intervalos. Y la medida de los intervalos, pues es la diferencia de los extremos. ¿Vale? Entonces, un dibujo. Y la gráfica es mi f de A. Sobre. Y aquí, ¿no? Puede ser ejemplos conjunto a intervalos que estoy poniendo aquí. Entonces, esta parte ya es bajo la función. Entonces, mi función f de A. Mayúscula menos m minúscula i por ti menos 1. Entonces, el intervalo ti menos 1 y el ti es acá. Entonces, más o menos tomamos esto. Aquí, que tiene altura m minúscula i, ¿no? El supremo y el ínfimo f de A en ese intervalo. Pero, ¿qué pasa si me tomo este rectángulo? Este es el rectángulo. Ti menos 1 cruz, mi, mi, que contiene la gráfica general de al intervalo A, y voy a encontrar una cantidad finita de rectángulos que me contengan a esta gráfica. Entonces la idea es utilizar estos para encerrar la gráfica de función f.
¿Vale? Más o menos si se entiende la idea. Sí, 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 se entiende. Vale. Entonces, definimos el rectángulo RI de los entre i menos cruz el intervalo MI con M minúscula. Y esto para cada I hasta que le puse. Entonces, la medida, la suma de las medidas de este igual a 1 coincide con la suma que yo tenía acá arriba. La suma desde igual a 1 hasta acá, MI por TI menos TI menos 1. Y yo ya había dicho que esta suma es menor a epsilon. Es decir, la suma de las medidas de estos rectángulos ya es pequeña. Entonces, lo que queda por ver es que la gráfica de mi función está tenida en la unión de estos rectángulos. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, X dice al igual B. Bueno, vamos a ponerle antes está contenida en el extensión de dicho intervalo. Entonces existe y de 1 hasta acá. X pertenece al intervalo TI menos 1, coma TI. Y si X pertenece a ese intervalo, entonces f de X pertenece al intervalo de el intervalo m sub i, coma m mayúscula sub i, donde mi es el supremo de la función f de a en ese intervalo ti menos 1, ti. Y vamos a bajar esto. Pues si esto ocurre, entonces es como de aquí pertenece al respectivo rectángulo RI. Este está contenida en la unión de los RIs, ¿no? Entonces ya probamos que la gráfica de F está contenida en estos rectángulos. Y la suma de la medida de estos rectángulos. Por lo tanto, la de F es Jordan medida en R y su medida de Jordan es exactamente 0 por el teorema. ¿Vale? ¿Hay alguna duda? ¿Vale? Pues creo que sí. Entonces, yo creo que con este ejercicio ya pueden resolver el que viene en su guía. Me repito, el de su guía es el tema, es la proposición general, digamos, en donde A no solo pertenece a R, sino pertenece a Rn. Entonces, pues ya saben, la idea es extraer unos rectangulitos que les sirvan y luego hacer el producto por el ínfimo y el supremo de la función en los subrectángulos, tal que ya formen unos nuevos rectángulos ahora para Rn más 1. Pues bueno. Y yo creo que nos da tiempo para un último ejercicio que dice esto. Sea F definida sobre un subconjunto de Rn a R, integrable sobre el conjunto y orden medible A, tal que f de x es menor o igual a 0 para toda x en A.
y sea B el conjunto de las x en A, tales que f de x es estrictamente menor a cero. Entonces lo que hay que probar es que la integral de f sobre A es negativa, si y solo si el interior de este conjunto B es distinto al vacío. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con la ida. Ajá, entonces supongamos que la integral de f sobre el conjunto A, que por definición es la integral de la función f de A sobre un rectángulo R, es negativa. Donde R es un rectángulo que contiene A. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos decir cuando la integral de una función es negativa? ¿Alguna idea? Podemos decir algo de sus sumas, o algo de la función. Que, bueno, no sé si esté correcto, pero que la suma superior es menor que la inferior. ¿La suma superior es menor a la inferior? No. La suma superior siempre, siempre, siempre es mayor o igual a la inferior para cualquier partición que tú te tomes. Entonces, no, nunca se da la otra igualdad. Pero sí puedes decir algo con la suma superior. Entonces, sí vas bien. Entonces, como la integral de la función f de a sobre el rectángulo R, como f de a es integrable sobre el rectángulo R, entonces esta integral es a su vez igual a la integral, a la integral superior de la función sobre el rectángulo R. Y además sabemos que esta integral superior es igual a cero. Recuerden, la integral superior es el ínfimo de todas las sumas superiores. Entonces, si esta integral superior es menor a cero, nosotros afirmamos que existe una partición P del rectángulo R tal que la suma superior de la función f de a en la partición P es estrictamente menor a cero. ¿Por qué podemos decir eso? ¿No, nadie? A ver, ¿qué pasaría si se diera el contrario? ¿Qué pasaría si todas las sumas superiores de la función A sobre P para cualquier partición P que yo me elija del rectángulo siempre es mayor o igual a cero? Pues bueno, como la integral superior es el ínfimo de todas estas y cero es una cota inferior de estas sumas,
Entonces, la integral superior también tendría que ser mayor a cero. Porque al ser el ínfimo, pues también es una cota inferior. Más aún es la mayor de las cotas inferiores. Entonces, si todas las sumas superiores son mayores o iguales a cero, la integral superior también es mayor o igual a cero. Pero eso contradice nuestra hipótesis de que la integral de f de a en r es negativa. Entonces, no puede pasar esto. Así que, al menos existe una suma superior tal que, al menos existe una partición tal que su suma superior es negativa. ¿Sí se entiende esa idea? ¿No? Sí, Vale. Vamos a... Y recordemos que esta suma superior es igual a la suma desde igual a 1 hasta k, no sé, de el supremo mi por la medida del rectángulo R. Y este es negativo. Vale. Similar a lo que acabamos de hacer, ¿qué podemos decir de esto C mayúscula I? De los supremos de la función de f de a. Como f de x siempre es menor o igual a cero, y esta suma es estrictamente negativa, ¿qué podemos decir de los MI? O de algún MI. pues que exista al menos uno negativo, ¿no? Exactamente. Entonces existe, vamos a ponerle J entre 1 hasta acá, tal que MJ es negativo, porque las medidas de los rectángulos siempre son positivos. Bueno, esto quiere decir que, es decir, f de x es negativo para para cada x en el respectivo rectángulo RJ, para x en el respectivo rectángulo RJ. Y pues bueno, si todos los puntos de ese rectángulo RJ cumplen con que su imagen bajo F es negativa, entonces este rectángulo completo se tiene que quedar contenido en el conjunto B. No, bueno, no en B, en A. Sí pasa que en B, pero no sirve más que en A ahorita. Vale, entonces ya encontramos un rectángulo RJ que se queda contenido en el conjunto A. Pero, ¿qué es lo que queremos, a lo que queremos llegar? Que el interior de B es igual a vacío. Es distinto al vacío. Es decir, yo me puedo tomar un punto en B
tal que, y una bola alrededor de este punto, tal que la bola completa se queda contenida dentro del conjunto B. Entonces, nosotros sabemos que a cualquier rectángulo siempre le podemos meter una bola dentro. Entonces, vamos a tomarnos un punto X0 en este rectángulo RJ y una R positiva tal que la bola de radio R con centro en X0 se quede contenida en RJ. Entonces, esto me dice que f de x, como la bola está contenida en RJ, entonces f de x va a ser negativo para cualquier x en la bola alrededor de x0. Pero entonces, este es un punto, x0 es un punto, como está dentro de RJ que es negativo, tal que le encontramos una bola que se queda contenida dentro del conjunto B. Entonces, x0 pertenece al interior de B. ¿Sí? Más o menos entendió por qué. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, todo, Sí. sí, sigue la idea o se perdieron en algún momento. Todo bien. Vale, todo bien. Bueno, entonces esa es la ida. Ahora hay que hacer la vuelta. Suponer que el integral del conjunto B es distinto al vacío y llegar a que la integral de la función f sobre el conjunto A es estrictamente negativa. Y pues otra vez la idea es encontrar, como estamos haciendo regreso, pues la idea sería encontrar una suma superior sobre la función f de A en alguna partición P tal que esta suma superior siempre sea negativa. Entonces vamos a resolver la vuelta. Pues bueno, como el interior de B es no vacío, vamos a tomarnos un punto ahí. Sea x0 un punto en el interior de B. Entonces, existe una R positiva tal que la bola de radio R con x0, con centro en x0, se queda contenida entre el conjunto B. Y por definición de conjunto B, entonces se sigue que f de x es estrictamente menor a 0 para cualquier x dentro de esta bola. Ahí se ve, me quedó feo. Sí, aquí es pura definición. Y así como siempre podemos meter una bola dentro de un rectángulo, también siempre podemos meter un rectángulo dentro de una bola. Entonces, vamos a ponerle sea RI, un rectángulo de Rn, tal que este rectángulo se quede contenido dentro de la bola de radio R con centro en X0. Esto ya nos dice que f de x
es negativo para cualquier X dentro del rectángulo RI. El epicentro punto es RI. ¿Ok? Entonces, en particular, si nosotros consideramos el ínfimo de ese rectángulo RI, pues también tiene que cumplir que sea menor estricto a 0. ¿Vale? Pero nosotros lo que queremos es encontrar una partición para el rectángulo R, tal que su suma superior sea negativa. Entonces vamos a considerarnos sea P, la partición en R de R, inducida por el rectángulo RI. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta suma superior de la función f de a sobre la partición P va a ser igual a la suma desde, vamos a ponerle J igual a 1 hasta no sé L, de los supremos por la medida de los respectivos subrectángulos RJ. Pero como la función f siempre es negativa, siempre es menor o igual a 0, todos esos supremos también van a ser menor o igual a 0. A excepción del MI, que es estrictamente menor a 0. Entonces, eso ya hace que mi suma superior sea menor estricta a 0. Entonces, si esta suma es menor estricto a 0, se sigue que la integral de f sobre a, que en realidad es la integral de la función f de a sobre el rectángulo R, y que esta a su vez es la integral superior de f de a sobre R, pues es menor o igual a la suma esta suma superior, y esta suma superior es menor a 0. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? A mí no me quedó claro lo de f de x menor que 0 para cada x en la bola. O sea, o bueno, no Ajá. me acuerdo de haber visto eso. O igual y sí lo vi, pero no me acuerdo bien en A ver, cálculo 3. X0 está en el interior del conjunto B. Que un punto esté en el interior de algo quiere decir que alrededor de ese punto tú puedes encontrar una bola que se queda completamente contenida dentro del conjunto, que es lo que dice en la primera línea, ¿no? Existe una R positiva tal que la bola de radio R alrededor de X0 está contenida en el conjunto B. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vale. Pero el conjunto B es el conjunto de todas las f de X, tales que X está en A y f de X es negativa. A ver, vamos a ponerlo acá. Más bien ese conjunto de todas las X en A, tales que su imagen es negativa. Ah, ok, sí, sí, sí. Ok, ok, ya. Entonces eso ya me dice que pues cualquier punto que yo me tome en la bola va a tener una imagen negativa. Oh, ok, ok. Entonces, sí, sí, sí. Se me había olvidado La definición de B. a la definición de B. Sí, sí, sí. Ajá, Ok. sí, sí. Yo,
Yo creí que era algo que tenía que ver con las bolas en general. Dije, Ah, no, no. no, no. No, ¿Y no, no, cuándo vimos eso? no, Ok, ok. es de conjunto, ajá, pero sí. Entonces ya con eso pues, ya puedo meter un rectángulo dentro de esa bola y pues ya ese rectángulo va a cumplir que todos sus puntos este, son estrictamente negativos. Ok, ok. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Pues, creo que ya no. Bueno, entonces aquí se nos acabó el tiempo, así que pues, nos veremos la próxima semana, el martes y miércoles. Y pues una disculpa por todos los problemas técnicos que tuve, así que voy a tratar de resolverlos para que no vuelvan a pasar, ¿vale? Entonces, de verdad lo siento. Si, no, si les quedan dudas en algo de los ejercicios, en alguna de esas interrupciones, pues me mandan correo y ya les respondo, ¿vale? Vale. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces nos vemos. Hasta luego. Bonito fin. Gracias, buen fin. Hasta luego.